Hola. Bueno, vamos a hacer una segunda grabación sobre lo mismo. Ayer tocamos el tema de la crítica de la economía política de género dentro del contexto de la crítica de la economía política generalizada, que es un concepto de Bataille cuando encuentra Georges Bataille límites y limitaciones en la crítica de la economía política de Marx. Sobre todo porque es una economía política que tiene como referente una economía política restringida. La economía política para Marx es la diferenciación y la separación entre valor de uso y valor de cambio, valorizando el valor de cambio y desvalorizando el valor de uso, es decir, valorizando lo abstracto y desvalorizando lo concreto. Ahí comienza la crítica de la economía política. Ese es el presupuesto quizás más importante y fundamental de la crítica de la economía política de Marx. Y la economía política de la que está hablando es una economía política británica. Sin embargo, para llegar a esta economía política han tenido que pasar otras diferenciaciones y otras separaciones. Y entre estas separaciones se encuentran, digamos, aquellas economías políticas que podemos llamar fundacionales. Yo considero que la economía política fundacional que eh, la, separa y establece la separación eh, fundamental que va sobre la que se va a erigir el sistema mundo moderno, el sistema mundo capitalista, es la economía política religiosa. La economía política religiosa separa cuerpo de espíritu, valoriza el espíritu y desvaloriza el cuerpo. Ahí comienza en realidad la genealogía de la economía política. Esto es importante porque hay que entender que estamos hablando de una civilización, no solamente de un modo de producción capitalista, que es el concepto que desarrolla Marx. Un modo de producción capitalista que separa eh, productores directos de propietarios de medios de producción, dando las condiciones en una situación de igualdad jurídica donde se da lugar al libre mercado y es la fuerza de trabajo la que se vende como una cualquier mercancía y la que compra la mercancía son los propietarios de los medios de producción y ahí se desarrolla lo que se llama precisamente por esta separación entre valor de uso y valor de cambio la plusvalía, es decir, el contexto, el sustrato económico más importante de la ganancia. Bueno, pero en lo que nos interesa es saber cómo se ha llegado a esto y no estamos hablando solamente de modo de producción capitalista, sino estamos hablando de sistema mundo capitalista. Y el sistema mundo capitalista es, eh, es mundial. No puede hablarse de capitalismo solamente en sentido restringido, aunque digamos las historias del capitalismo, las teorías de la historia del capitalismo, las investigaciones de la historia del capitalismo, entre ellos Gunder Frank, habla ya de un sistema mundo capitalista en el imperio chino. Quizás en las etapas de ese imperio chino que eh, no solamente tiene una suerte de hegemonía en el Asia, sino en el mundo. Y el comercio, y más allá del comercio, quizás cierta industria subsumida al comercio, eh, termina desarrollando un sistema mundo de la que Europa, siendo parte del continente euroasiático, era una provincia, pero también era una especie de periferia de este sistema mundo. Y para Gunder Frank, el sistema mundo capitalista tenía su centro de su geopolítica en China. Es después de la conquista del continente de Abya Yala que van a nombrar los conquistadores como América en honor a Américo Vespucio, ¿no? Que da la vuelta a la tierra en carabelas. El, se
gracias a esta conquista, Europa se convierte en el centro del nuevo sistema mundo capitalista. Esa es la tesis de Gunther Frank. Y siguiendo con esa tesis, o teniendo como referente esa tesis, podemos decir que el sistema mundo capitalista moderno se da pues con la conquista de Abya Yala. Es decir, hay una guerra inicial que es la guerra de conquista, oleadas de guerras de conquista. Hay una violencia inicial sobre la que se genera precisamente y edifica el modo de producción capitalista que se da también a nivel mundial y el sistema mundo capitalista. Entonces el sustrato del capitalismo es colonial. Y eso no se puede olvidar, no puede solamente resumirse la crítica de la economía política a partir de una mirada economicista, que es de lo que peca el marxismo, no necesariamente el marcianismo, distinguiendo marxianismo de marxismo. Marxianismo se refiere básicamente a las interpretaciones de las fuentes, es decir, de los teóricos de las fuentes del marxismo, que son Marx y Engels, y fundamentalmente Marx. Y el marxianismo, digamos, se distinguiría del marxismo en tanto que el marxismo va a desarrollar aquello que van a nombrar como materialismo histórico y materialismo dialéctico, interpretando también a su vez y desarrollando a su vez los textos teóricos de Marx, los textos económicos de Marx y los textos histórico-políticos de Marx. Bueno, cuando ocurre esto, estamos pues ante el desenvolvimiento de una percepción, que es una percepción histórica, económica y política del capitalismo. Se está desarrollando una crítica de la economía política, pero no termina siendo completa esta crítica de la economía política, ni en Marx ni en los marxistas posteriores. ¿Por qué? Porque ellos todavía tienen como referente solamente un campo de la economía política, que es el campo de la economía política restringida, y no tienen en cuenta, digamos, su propia genealogía. Y en la genealogía de la economía política generalizada tenemos, digamos, como primer hito importante a la religión que separa cuerpo de espíritu, ¿no? Y por lo tanto ahí comienza pues una especie de enamoramiento por la abstracción, una especie de enamoramiento de la nada, una especie de enamoramiento de, digamos, de lo abstracto, de la representación, del fetiche, podríamos decir, y una desvalorización de la vida, del cuerpo, es decir, de la realidad efectiva, sin quitarle que forma parte de la realidad este fetichismo, esta ideología. Entonces, aquello que Marx llama ideología, aquello que Marx además denomina como crítica de la ideología, como crítica del fetichismo de la mercancía, en realidad puede extenderse y amplificarse y entender que los fetichismos ya se habían construido desde antes. Nos estamos refiriendo a las religiones monoteístas. Vamos a dejar pendiente de lado lo que implica entender como mitos, los mitos que tienen que ver con las culturas, con lo que dice Levi-Strauss, las armaduras culturales, es decir, las interpretaciones culturales que se basan en alegorías mitológicas, en alegorías, en ritos, en ceremonias y por lo tanto en un imaginario que se basa fundamentalmente en composiciones simbólicas y en narrativas que se basan básicamente en el símbolo, en la narrativa simbólica. Ese es el mito. El mito es además la base de toda narrativa, porque el mito para Aristóteles quiere decir eso. El mito es el principio, la mediación y el desenlace, es la construcción del sentido. Entonces vamos a dejar de lado esto. Lo que nos interesa aquí es circunscribirnos en lo que estamos llamando la genealogía política generalizada. Entonces, para llegar a la economía política restringida, se ha tenido que vivir, sufrir, experimentar estas otras economías políticas, que son economías políticas del poder. Entonces, de esta manera, la misma economía política restringida, la capitalista, la económica, la entendida como económica, como campo económico, forma parte pues de estructuras de poder, de diagramas de poder, de flujogramas de poder, de estrategias de poder. Entonces hay que leer incluso la propia economía política desde la perspectiva
de la crítica del poder y de la crítica de las dominaciones, no solamente desde una perspectiva economicista, porque se quedaría restringida. Ya nos dimos cuenta de esto cuando eh, a, se interpretaba la teoría de la lucha de clases, se interpretaba el capital y por lo tanto la crítica del capitalismo desde la lucha de clases. Lo que no entienden los economicistas creen que hay leyes económicas como si fueran leyes naturales, y habría que discutir si hay leyes naturales, sobre todo ahora desde la perspectiva de la física relativista y la física cuántica. Entonces, estos positivistas, que se llaman marxistas, terminan hablando de leyes, y estas leyes para ellos explicarían, digamos, la economía, pero también explicarían la historia. En el materialismo histórico, lo que hacen es convertir a la providencia en dialéctica, en leyes de la dialéctica. En ese sentido nosotros decíamos que son otros ideólogos y por lo tanto otros sacerdotes que precisamente convierten o transforman la providencia de las religiones en las leyes de la dialéctica. De esa manera se explican de una manera ideológica, digamos, el transcurrir o los transcurrires o las transformaciones históricas y los acontecimientos económicos, políticos y sociales. Entonces, por ahí va nuestra crítica, y nuestra crítica va en el sentido de que la paradoja del marxismo es que haber caído nuevamente en una ideología, naciendo como una crítica de la ideología. El aporte de Marx es la crítica de la ideología, la crítica del fetichismo de la mercancía, entender que la economía es una ideología. El problema de los marxistas es que toman en serio, digamos, una economía política que sería la economía política marxista, cuando precisamente la economía política marxista no es otra cosa que una extensión de la economía política burguesa, que no es otra cosa que afirmarse sobre las premisas de la teoría del valor, que es una abstracción. Entonces, esos son los círculos viciosos del marxismo, que caen en la ideología, se entrampan en la ideología, se convierten en una ideología y son tan peligrosos, son tan obvios, para jugar con una frase bastante conocida y trillada de Marx, son tan obvios como la religión para los pueblos y las sociedades. No estamos tomando ninguna posición aquí sobre la religión, se necesita no una postura fundamentalista, tampoco desde el marxismo, sino se necesita comprender, digamos, desde una arqueología de las mitologías, de los imaginarios, de las fenomenologías, de la percepción y de la construcción de las representaciones para abarcar el tema religioso. Me remito al texto de Georges Bataille sobre teoría de las religiones. Muy bien, entonces tenemos un hito fundamental que es la economía política de la religión, que separa cuerpo de espíritu, y es sobre esa base, sobre ese fetichismo, sobre esa abstracción, sobre esa separación imaginaria que se construye toda la institucionalidad de la civilización moderna. Y entonces tendremos que hablar no de una modernidad restringida o de ciclos de mediano o largo plazo, sino de una modernidad cuyo ciclo es mucho más largo. Desde nuestro punto de vista, la modernidad se empieza a construir desde esta economía política religiosa, desde la instauración de las religiones monoteístas, que son primas y parientes, pero sin embargo se pelean. Es la religión judía, la religión cristiana y la religión musulmana. Es decir, es la base de la modernidad, es la base de lo que va a venir después de las otras economías políticas. Y la otra economía política, digamos, fuerte, es aquella economía política sobre la que se va a edificar la estructura patriarcal o las estructuras patriarcales y por lo tanto el Estado patriarcal. Es decir, sobre las que van a edificar, sobre las que se va a edificar la dominación masculina. Y la dominación masculina básicamente va a constituir una especie de estratificación o de complicidades entre las fraternidades masculinas. Las fraternidades son las fraternidades de machos, para decir de esa manera figurativa. Entonces, pero el problema entonces eran del otro lado las mujeres, separar hombre de mujer. Esa es la economía política de género, valorizando al hombre, ¿no?, como abstracto de una especie de orden, ¿no?, de institucionalidad, de Estado, ¿no?,
es decir, es el orden, ya estaba este orden anticipado en las religiones monoteístas hablan de Dios en el sentido, digamos, masculino, no hablan de otra cosa, no, 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 no se habla de una combinación, no se habla de hermafroditismo, no se habla como hablan otras religiones politeístas, de una combinación compleja entre lo masculino y lo femenino, eh, lo que corresponde a la condición masculina y lo que corresponde a la condición femenina o al macho y hembra. Entonces no se habla de esa manera, sino se habla estrictamente desde una perspectiva patriarcal. Ya las religiones monoteístas son una legitimación, no solamente anticipada, sino casi absoluta de la dominación patriarcal. Es decir, van a proponer la construcción y la edificación de las sociedades institucionalizadas a partir precisamente del eje y de la dominancia masculina. Eso ya estaba anticipado en las religiones, pero de alguna manera se vivía en forma imaginaria, se sumergía en las prácticas, aparecía en ciertas instituciones, pero no estaba cristalizada en la sociedad institucionalizada. Y para eso se va a necesitar una guerra, y esta es la guerra contra las mujeres. Y la guerra contra las mujeres es la caza de brujas. En la caza de brujas, que dura 3 siglos, se unifican las fraternidades de sacerdotes, las fraternidades de terratenientes, las fraternidades de burgueses, la burguesía incipiente, que se enfrentan a las mujeres. Ahora, la pregunta importantísima es ¿por qué tienen que enfrentarse las mujeres? ¿Por qué tiene que haber una disociación, una diferenciación de género entre los roles del hombre y los roles de la mujer? ¿Por qué tiene que construirse esta diferenciación para precisamente terminar de consolidar una sociedad patriarcal? Esto es muy importante. Lo que está en el medio son los bienes comunes. Las mujeres expresan el entramado comunitario. Las mujeres expresan el acceso a los bienes comunes que no estaban privatizados. Y estamos asistiendo precisamente a la emergencia, el desarrollo y a la expansión de lo que hemos llamado sociedad capitalista. Y la sociedad capitalista lo que va a hacer es privatizar lo que es común, los bosques, los ríos, es decir, esta privatización. Y lo que se olvidó decir Marx es de que de alguna manera lo que ha hecho precisamente suponiendo esta conversión del cuerpo en fuerza de trabajo es la privatización del cuerpo. Es decir, el marxismo parte también de un fetichismo, de una aceptación, digamos que podemos llamar paradójicamente contrasocialista, al aceptar que esta mercantilización del cuerpo es la base precisamente de su crítica a la plusvalía, la crítica de la plusvalía, la crítica de la ganancia, la crítica de la explotación. ¿Por qué? Porque estás aceptando pues de principio como premisa que se llama la privatización del cuerpo, es decir, la apropiación del cuerpo por parte del mercado. Y eso significa precisamente no otra cosa que ya la aceptación del capitalismo. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede el marxismo considerarse una crítica radical del capitalismo si parte de las mismas premisas, de los mismos prejuicios de la economía política burguesa? Bueno, pero aquí lo importante es lo que ocurre pues en la, en la, en la guerra contra las mujeres. Muy bien expuesto, bajo una investigación significativa y detallada de Federici. En su libro, todo esto está expuesto en su libro, El Calibán y la Bruja. Aconsejo, digamos, leer ese libro. Entonces, libro que además ha molestado a los marxistas porque obviamente estamos ante otra interpretación de lo que ha ocurrido, de lo que ha acontecido, de los orígenes mismos del sistema mundo capitalista. Porque para ellos el origen del sistema mundo capitalista comienza cuando la gente se vuelve obrera, es decir, hay una proletarización en la medida que los productores son separados de los medios de producción y los propietarios de medios de producción se convierten en propietarios no solamente de los medios de producción, sino precisamente en propietarios de las condiciones de los medios de producción
y por lo tanto van a ser usufructo del uso de la fuerza de trabajo. Entonces, cuando ocurre esto, el marxismo lo que está haciendo básicamente es reproducir los mismos prejuicios con otro discurso, con otra interpretación teórica, que si bien es teórica, si bien es crítica, no termina siendo crítica radical. Es decir, no toca las raíces del problema. No toca, por ejemplo, la raíz colonial del sistema mundo capitalista y tampoco toca la raíz patriarcal del sistema mundo capitalista y tampoco entiende que no es un problema solamente económico, que no hay leyes económicas, sino que son estructuras de poder cuya complejidad abarca distintos campos, campos económicos, campos políticos, campos sociales, es decir, los campos simbólicos para citar, digamos, a las referencias, a las configuraciones que hace Bourdieu. Entonces, que se llama, estamos asistiendo pues a una juxtaposición de economías políticas. La economía política religiosa va a ser la base, después viene la economía política de género que se juxtapone, que no es que se sucede, sino que se juxtapone y se articula y se integra a la anterior economía política, y en el contexto de la economía política religiosa y en el contexto de la economía política de género se desarrolla la economía política colonial, que es la base de la edificación del sistema mundo capitalista, del modo de producción capitalista que está contenido en el sistema mundo capitalista y fundamentalmente en su eh, espacio completo, en su completud, la civilización moderna. ¿Y qué hace la economía política colonial? Separa hombre de color de hombre blanco de hombre de color, valoriza al hombre blanco como ideal de la civilización, desvaloriza al hombre de color como reminiscencias de sociedades no capitalistas, de sociedades precapitalistas, considerados en sentido del prejuicio antropológico como salvajes y bárbaros que se oponen a los civilizados, pero esa es la narrativa, pues la narrativa de una ideología imperialista. Ese sí que es una ideología imperialista que se está desarrollando, donde, digamos, se valoriza al hombre blanco como ideal, sin existir plenamente porque es un ideal. No hay ningún hombre blanco, nadie es blanco, todo el mundo tiene su color. Los del norte, los del sur, los del este, los del oeste, no hay hombre blanco. Entonces, pero digamos es un ideal. Y la blanquitud se va a lograr no por epidermis, la blanquitud se va a lograr por, digamos, su participación en la ideología de la modernidad, su propia elocuencia, su propia realización, en la estratificación social en la medida que, digamos, hay un aburguesamiento, entonces hay un blanqueamiento. Entonces, eso es lo que sucede. Y por eso, digamos, tenemos que hablar de hombre blanco como una especie de sinónimo de la burguesía y dejarnos de cuentos que cierta crítica del racismo ha desarrollado, que son elementales, insostenibles y caen en esta cadena del círculo vicioso del racismo. Es decir, al criticar el racismo blanco, desarrollan una suerte de racismo porque consideran lo mismo que el racismo blanco como base de su propia crítica, que es la epidermis. Ya Franz Fanon decía en Máscaras Blancas, Piel Negra, no me acuerdo bien el título, creo que estoy por ahí, digamos, pero es un libro maravilloso donde precisamente él presenta una experiencia en Europa donde le llamaba mucho la atención, que él llamaba la atención por su color, porque él se consideraba humano y no había ninguna diferencia, pero en la medida que va experimentando ese racismo europeo, ese racismo blanco, él termina de experimentar, de sentir, de retener en su propio cuerpo, si ustedes quieren, en su propio epidermis, ese racismo, que es violento, obviamente, y tiene distintos ritmos de violencia, distinta cromática de la violencia, desde las más suaves hasta las más duras, pero lo que él dice es que
precisamente por la dominancia colonial y después de la independencia de las colonias, después de la liberación nacional, se produce, digamos, el fenómeno del colonialismo interno en la medida que las clases superiores terminan blanqueándose en la medida que se aburguesan y que no bastaba expulsar al colonizador, sino que el negro que ocupa el lugar del blanco, el indio que ocupa el lugar del blanco, es un blanco. O sea, no es un problema de epidermis, sino de estructura. Precisamente esta confusión ha llevado a las dominaciones perversas, barrocas, fragmentarias que se han dado después de la eh, independencia colonial y después de la independencia de la liberación nacional, porque precisamente se han conformado clases eh, de burguesías intermediarias que han desatado la violencia contra los campesinos, por ejemplo, en el África. Y aquí hemos asistido también a una especie de ilusión, una narrativa descolonizadora, apócrifa, un supuesto presidente indígena supuestamente estaría liberando, emancipando a las naciones y pueblos indígenas, cuando en realidad al ocupar el lugar del blanco, eso es lo que quiero decir, al lugar eh, y al ocupar el lugar del blanco, lo que hace es convertirse en un blanco y ejerce la dominación como un blanco. Y la va a ejercer de manera elocuente contra las naciones y pueblos indígenas, primero al no cumplir con la constitución política del Estado, al no construir y edificar lo que manda la constitución política del Estado, al no trastocar, transformar estructural e institucionalmente el Estado, al no construir un Estado plurinacional, comunitario y autonómico, por lo tanto, al no promover y al no realizarse y materializarse las transformaciones estructurales e institucionales que reclaman un Estado plurinacional, comunitario y autonómico. Lo que ha hecho es mantener el mismo Estado-nación, se cambian los nombres y por lo tanto con una máscara indígena se continúa con la colonialidad de la manera más perversa, porque se lo hace a nombre de los indígenas. Entonces fíjense el problema tan complejo de la economía política. Entonces asistimos a una economía política generalizada, a una geopolítica de la economía política donde hay centros y periferias, ¿no? El, como el marxismo latinoamericano lo había planteado en una primera concepción mundial del tema, en una primera concepción mundial del problema, en una concepción cabal, porque son los primeros que empiezan a comprender que se trata de un sistema mundo y no se trata de ninguna manera de temas de regiones o de campos y que no se puede desarrollar una comprensión de la economía política capitalista solamente desde historias nacionales o historias regionales, sino de manera mundial. Entonces, estos primeros marxistas logran comprender que hay una economía política del sistema mundo capitalista, de la geopolítica del sistema mundo capitalista, que separa centros de periferias. Entonces, lo que estamos viviendo después de las independencias, de las colonias y después de las independencias de liberación nacional, es a una replanteo, una expansión, a una estratificación, una reconfiguración de la geopolítica del sistema mundo capitalista. Entonces las sociedades postmodernas, los estados y las repúblicas flamantes de los estados liberados, lo que hacen básicamente es reforzar la dominación de los centros del sistema mundo capitalista, centros que son cambiantes del sistema mundo capitalista, y hoy asistimos recientemente en una etapa tardía de la modernidad tardía a la emergencia de lo que se llama las potencias emergentes, los BRIC, que no son otra cosa que una nueva estratificación, una nueva reconfiguración de la misma dominación del sistema mundo capitalista. Entonces, estas independencias, paradójicamente, terminan reforzando sus mismas dominaciones, y eso lo había planteado ya Franz Fanon. Entonces, fíjense, estamos asistiendo en su conjunto a una articulación, a una integración, a una complejidad de las dinámicas de la economía política
generalizada, y que es básicamente la forma como la civilización moderna se consolida. Y por lo tanto la forma como la propia civilización moderna termina destruyendo el planeta. ¿Por qué? Porque por este camino, por la abstracción, por la valorización de lo abstracto y la desvalorización de lo concreto, la valorización del fetiche y la desvalorización de la vida, termina acabando con la vida, termina apostando por un desarrollo que no es otra cosa que el decurso de la muerte. Es decir, no hay tal desarrollo, no hay tal crecimiento, eso está en las estadísticas, eso está, digamos, en lo que podemos llamar el mapa de sus industrias, que tienen un ciclo que no es largo, que van cambiando a cada rato, tienen este mapa, pero son mapas provisorios que terminan convirtiéndose en cementerios, pero lo que sí queda de manera palpable y en largo plazo son las huellas ecológicas, la muerte. Esta es la civilización de la muerte. Por lo tanto, la crítica a la economía política generalizada es una crítica al camino de la muerte, al apocalipsis que encierra como huevo de serpiente la civilización moderna. El, esto es lo que queríamos decir en un video que se ha grabado, pero por un accidente breve que ha terminado saliendo en el video, no se lo va a difundir, pero sí se va a difundir este video. Entonces, esta sería como nuestra conclusión, y vamos a continuar con estas reflexiones intempestivas, así se van a llamar, reflexiones intempestivas y críticas, eh, eh, en relación, digamos, a lo que acontece en el presente, pero bajo una mirada genealógica. Es decir, mirar el presente a partir de una mirada retrospectiva del pasado, analizar el presente a partir de una mirada retrospectiva del pasado, pero también hacer su arqueología, la arqueología de los saberes, de los conceptos, de sus ciencias, la arqueología de sus epístemes, pero también, digamos, la interpretación, la hermenéutica crítica de la constitución de sus subjetividades, las hermenéuticas del sujeto. Entonces, esa es nuestra intención. Este es un primer video que vamos a difundir en ese tipo de bloque, y les agradecemos su atención, su escucha y su paciencia. Muchas gracias.